Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, de eso se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel. Les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de encuentros con un amigo, con una persona a quien yo admiro profundamente y que además nos engalana en esta edición de encuentros para Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Desde Chile, desde Santiago, para mí, sin duda, uno de los expertos en cine, no solo en la ópera, que ya hablaremos de ello, pero en el cine en América Latina, sin duda, un referente que hemos visto en diferentes medios, en CNN, entre otras publicaciones, con todo un cartel extraordinario y una gran trayectoria. Quienes conocen, sienten y viven el cine intensamente en América Latina y en el mundo, Joel Poblete Morales. ¿Cómo estás, Joel? Qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias, Iván. Encantado y agradecido de la invitación. Muchas gracias también por las palabras tan cordiales, tan generosas. De verdad también para mí es un gusto. Hace mucho tiempo que sigo lo que tú haces y me encanta y me parece genial que abras nuevas ventanas, nuevos espacios para poder conversar un poco de las cosas que nos apasionan, del arte, de la cultura. Así que agradecido y feliz también de poder estar de cierta manera virtualmente conectado con amigos y amigas de México que quiero y estimo mucho. Así que feliz siempre del pueblo mexicano, le tengo un cariño enorme y espero también algún día poder regresar por esos lados. Así que encantado de estar conversando contigo, platicando, Much- como dicen ustedes. Sí, exacto, exacto, Joel. Y además que has estado en México, por supuesto, y participado en diferentes festivales. Nos tenemos amistades en común que están en el corazón, por supuesto, tanto de la Bandes como, por supuesto, en el caso de Filmmakers Movie, qué decir de Perla Tanasio y Andrés Palma Burata, que también te envían muchos saludos y que son, sin duda, seguidores de tu trabajo y admiradores como lo soy yo, de todo lo que has realizado. Y Joel, bueno, pues ahondar en el arte y en la cultura de América Latina y de referentes que abordan la cultura en todos sentidos, pero quisiera preguntarte en esta introducción, en este adentrarnos al océano de Joel Poblete Morales, ¿quién es Joel Poblete en sentido amplio? Claro, efectivamente es una pregunta bastante amplia, pero bueno, en sentido profesional, laboral, por supuesto, claro, me estudié periodismo, estudié un par de cosas primero para ver, quizás orientar para qué lado me iba a dirigir y afortunadamente gracias al periodismo me he podido estar dedicando durante ya casi 2 décadas a hablar, difundir cultura y especializarme en cine, que es una de mis grandes pasiones, y también la ópera. También hay muchas otras expresiones artísticas que me encantan, como el teatro, por ejemplo, pero claro, donde me he especializado más en el cine y en la ópera, y eso es lo que me caracteriza. Y como ser humano, bueno, vengo de un país tan complejo como todo nuestro continente, en realidad toda Latinoamérica, siempre complejo, siempre con tantos altibajos, vaivenes, como es Chile, que precisamente es el país donde nací, crecí y he vivido toda la vida, y que claro, está siempre teniendo distintas situaciones y en los últimos años situaciones bastante particulares han hecho que el país esté atravesando tiempos complejos y que a la vez eso también repercute en mí y en quienes nos rodean. Así que soy un ser humano en ese sentido con mucha inquietud por aprender, por saber, por tomar nuevas experiencias y nuevos aprendizajes finalmente y también poder transmitirlos. Creo que eso es lo que me define mayormente, como digo, por un lado profesional, pero también va muy ligado con el lado humano, el lado personal. Muchas gracias, Joel. Mencionas estas dos partes en esta dualidad del ser humano, la profesional, por supuesto, los gustos, las aficiones, las pasiones y también lo que reside en nuestro interior. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, si hay un momento en tu vida, Joel, que tú recuerdas como una imagen que aparezca vívida o de alguna manera en la nostalgia, en el que en tu vida dijiste, esto es lo que me apasiona. El periodismo, por supuesto, que es tu profesión en ese sentido, pero cómo se aproxima primero el periodismo en ti, antes de adentrarnos al arte? ¿Hay un momento, una imagen, algo que tú recuerdes que fue esa luz que te abrió el camino del periodismo? Siempre es complicado encontrar un solo momento en particular y además que lo que tú me estás preguntando creo que se dio un poco más a la inversa, la verdad. A mí me apasionaba desde mi adolescencia, especialmente, no diría de mi infancia, siempre de mi infancia me gustó mucho aprender cuando me contaban historias, cuentos y tal. Me gustaba aprender y saber de otras culturas, otros lugares. Entonces ya tenía una inquietud de conocer más y también todo lo que fuera relacionado con cultura, pero no era tan específico.
específicos. Y diría que en mi adolescencia empezó a surgir un poco de eso y a través de este amor, de este cariño, de esta pasión por la cultura y por lo artístico, terminé desembocando en el periodismo. No fue como otras historias en que a veces tú empiezas a estudiar periodismo y después te decantas por el deporte, la política, la economía. No, en este caso yo quise estudiar periodismo justamente porque me interesaba todo lo que fuera lo artístico y lo cultural y encontraba que a través del periodismo era una buena forma de poder comunicar esto. Yo estudié un par de carreras muy brevemente, en una fue solamente un semestre, en otras un año, también relacionadas con lo cultural y de cierta manera el aprendizaje mismo, así que creo que por ahí estaba pavimentando de alguna manera ese camino. Si tuviera que encontrar un solo momento, claro, me costaría, pero sin duda yo creo que el cine desde niño me fascinó, pero no te diría que tenía una gran cultura. Mis padres no eran unos cinéfilos expertos, como me ha pasado con algunos colegas, amigos de la crítica, del periodismo de cine, que a veces me cuentan que sus padres eran unos expertos de cine, entonces crecieron viendo películas de Bergman, de Fellini, no sé, cosas que normalmente un niño no habría visto o un adolescente. Ellos sí. Bueno, en mi caso no fue así. Yo crecí con las películas que muchos y muchas de mi generación crecimos justamente, entonces no había un aprendizaje específico. Y de ahí fui conociendo más sobre el cine, aprendiendo, estudiando, leyendo, conociendo, viendo más cine. Pero creo que antes del cine el conocimiento más específico me vino por el lado de la ópera. Y si tuviera que decir un momento que siempre señalo, ya que me preguntabas por un momento en particular, porque de dónde surgió todo esto, yo te diría que fue por la ópera y el momento específico fue en 1987, que yo tenía 11 años, casi, sí, 11 entre 11 y 12, y hasta ese momento yo no tenía idea de ópera, porque así como no tenía padres expertos en cine, que podrían no haber sido mis padres, podrían haber sido mis abuelos, quizás. A veces también cuenta mucha gente historias que la abuela tenía discos y con la abuela aprendieron de ópera, o el abuelo era un experto en cine y tenía un proyector. Bueno, yo no tenía ninguna de esas historias ni por abuelos, ni por padres, ni por tíos, sino que se dio de una manera muy natural por la televisión, aunque cueste creerlo hoy en día. Yo, como digo, no sabía nada de ópera. Lo único que conocía de ópera eran los típicos cortos animados de Bugs Bunny, cantando en algún momento, que es muy famoso eso, o dirigiendo la orquesta, cosas así. Pero yo, para mí, la ópera era una señora obesa, muy obesa, con un gran vozarrón que cantaba. Ese era como el arquetipo de la ópera que yo conocía, hasta que un día, por casualidad totalmente, estaba en casa de mis abuelos, ese año 87, y en directo desde el principal teatro de ópera, el principal teatro lírico que tenemos acá en Santiago de Chile y en Chile en general, que es el Teatro Municipal de Santiago, estaban dando una ópera, una de las más famosas de la historia y de los hits de la ópera, y de esas óperas que son ideales para acercarse cuando alguien no conoce mucho, que es Carmen, de Georges Bizet. Y bueno, que tiene melodías tan famosas que yo algunas las conocía de oído porque probablemente la había visto en algunos de estos cortos animados, pero ahí era una transmisión en directo con los subtítulos en español. Entonces, claro, ahí uno iba viendo lo que estaban diciendo, lo que estaban cantando, la música me gustó mucho, y eso de que fuera en vivo y que se iban a una pausa y entre medio iban contando, ya se viene el segundo acto, viene el tercero, eso como que le dio algo distinto a escuchar hablar de ópera o a escuchar de esta señora gorda cantando y ver en acción todo lo que estaba ocurriendo. Me encantó, lo encontré tan entretenido, tan dinámico, diría casi cinematográfico, a pesar de que en ese momento no lo asociaba de esa manera, pero me gustó mucho. Y después empecé a interesarme y a conocer más cosas. Pero fue ese momento preciso de mediados del 87 que yo siempre defino como donde nació el interés por algo que en mi familia, ni mis amigos, ni nadie conocía. Entonces, como que para mí fue una novedad absoluta. Interesante, por supuesto, escucharte porque además nos evocas esos momentos en los cuales el alma se llena de una pasión, de un amor hacia el arte mismo en ese sentido. Recuerdo recién que bueno, en los Fablemans está este momento en el cual Spielberg ve, ¿no?, esta película de Mil y entonces ese es el momento, el antes y después para este gran director. Por supuesto, y en este momento escuchándote en esa aproximación hacia la ópera y también hacia el cine que nacen en ese niño que de alguna manera va descubriendo que en el arte puede no solamente verter sus emociones, sino también reflexionar el mundo que le rodea, ¿no? Además, en una etapa tan crucial nos tocó prácticamente el cierre o el fin de la Guerra Fría, conocida en ese momento, representada por la caída del muro de Berlín. En fin, había tantas situaciones en la mente que afloraban hacia el arte, ¿no?
Claro, y acá en Chile además estábamos todavía en los últimos 2 años de dictadura. Al Así año es. siguiente de eso va a ser el plebiscito que se decide por el sí o por el no, y ahí van cambiando muchas cosas. Cosas que yo tampoco tenía tan asociadas, porque mi familia no era una familia muy activa políticamente, por lo tanto el concepto de lo que estaba ocurriendo yo no lo tenía totalmente claro en el colegio, por algunos compañeros cuyas familias sí tenían mayor afinidad política por lo que estaba pasando, por esta inquietud de cambiar y votar la dictadura. Ahí yo aprendí un poco más. En realidad en mi casa no se hablaba de eso. Entonces es interesante eso que mencionas tú y qué buena la alusión de los Fableman, claro, Ujú, porque también yo lo pensé el otro día cuando vi la película, cómo a veces los orígenes de los padres te empujan hacia cierto lado. Entonces, por ejemplo, claro, el niño de los Fableman, el Sammy, que es el alter ego de Steven ujú. Spielberg, para quienes han visto o verán la película, claro, cuando parte la película lo llevan por primera vez al cine y él queda fascinado. No tenía mayor acercamiento porque era la primera vez que lo llevaban y en esa época no había como ver Ujú. películas en la televisión o de la misma manera, obviamente no era lo mismo. Pero al menos el padre tenía esta inquietud por lo científico, él venía de este lado científico, la madre tenía la sensibilidad artística, era pianista, entonces claro, entonces ahí había algo que podía empujarlo, por eso como digo, siempre me sorprende de mí mismo, no por Ujú. jactarme ni nada, pero nunca he entendido por qué pasó eso, porque como decía, podría haber tenido una madre experta en ópera o un padre que le gustara mucho el cine y claro, les gustaba, iban al cine, mi madre le gustaba cierto algo de música, pero claro, no está ese lado. Por eso es interesante con el caso de los Fableman o en ese Ujú. sentido Spielberg, que sí había algo que empujaba por ese lado. Y también destaco muy brevemente para no extenderme que esto que yo te contaba y que les contaba, lo vi en televisión abierta. Hoy en día, lamentablemente, la televisión abierta en Chile y en buena parte del mundo no es lo que era y para mí es imposible imaginar que un canal de televisión abierta hoy en día quisiera transmitir en directo una ópera. Eso no, eso está ya reservado para el cable o para las plataformas. Entonces, es increíble cómo cambian también esas cosas. Si yo fuera quizás el niño de ese entonces, en la actualidad, tal vez no tendría ese acercamiento directo que se podría tener en esa época. Así exactamente, porque de alguna manera somos también los recursos que podemos tener o que vamos viendo y viviendo, ¿no? En ese sentido, en la escuela, en la calle, en lo que observamos en un museo y por supuesto al interior de casa, en algún comentario, en alguna referencia, alguna figura, ¿no? En ese sentido, que de alguna manera, o la música que escuchan nuestros padres y quizá nos lleva a adentrarnos en esa emoción que se vive, ¿no? Intensamente en la música. Y me gustaría también preguntarte, en ese sentido, hemos abordado esta aproximación que tienes hacia el periodismo, pero también en tu vida esos motivos artísticos hacia la ópera, por ejemplo, y hacia el cine, pues lo lírico, el drama, la historia que se plasma y la imagen que se crea, ¿no? Esta imagen en movimiento, tanto en una emoción tan fuerte que genera la ópera en sí misma y en los actos que está constituida, como también en el cine. ¿Y cómo Joel Poblete en ese momento va desarrollando una trayectoria ya profesional en ambas artes? Uf, ya la parte profesional, dices tú. Ujú, sí, exacto. Así en ese momento, ¿no, Um, Joel? Bueno, tuve la suerte de que cuando ya yo estaba estudiando periodismo, me tocó hacer la práctica, me tocó hacer la práctica en uno de los periódicos o diarios, como decimos acá en Chile, más importante, a pesar de que es muy discutido, por supuesto, porque está muy conectado de manera directa con la derecha tradicionalmente. No, no es por entrar en política, pero es ineludible, obviamente, si yo crecí durante la dictadura y los últimos tiempos de la dictadura de Pinochet. Claro, es un diario, un periódico que ha estado siempre asociado a ese lado, ya que es el Mercurio. Hoy en día que lamentablemente han ido desapareciendo los periódicos impresos y casi todo es online, es uno de los pocos que aún sobrevive, uno de los que todavía tiene, porque tiene una tradición de más de un siglo, claramente, y es un periódico que es muy resistido por los periodistas en la actualidad y ya hace mucho tiempo, por supuesto, de la época de la dictadura, por estas conexiones que tenía con la dictadura, con la derecha tradicional, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito de la cultura y de los espectáculos, para mi gusto, era donde mejor se cubría. En esa época, hoy en día quizás se ha diversificado justamente porque tenemos más acceso a contenidos virtuales, las redes sociales también apoyan mucho, pero en esos momentos, en los medios tradicionales, era para mi gusto donde mejor se escribía y hablaba de los temas que más me interesaban a mí, que eran cine, ópera y como digo también música popular, teatro. Me gustaba, admiraba a la gente que escribía ahí. Y tuve la suerte de que pude llegar a hacer la práctica en ese periódico y tuve también la suerte de que en un principio
como practicantes nos tocaba ser como los asistentes de los que estaban de planta, los periodistas principales, gente que yo había leído sus artículos o entrevistas. Entonces era un gran honor para mí estar trabajando ahí. Y nos preguntaron a cada uno de los practicantes de la sección de espectáculos a qué área queríamos estar. Y lamentablemente le preguntaron primero al de cine, le preguntaron primero al de, no sé, al de teatro, y justo me tocó a mí al último lo que menos me interesaba, que era televisión. Así que me quedé con televisión, pero bueno, se dieron una serie de circunstancias que sería un poco largo explicar, por las cuales terminé igual quedándome en cine. Renunció al poco tiempo la persona titular de cine y como estábamos en pleno verano, que en esa época normalmente todo el mundo está con vacaciones, el periódico no podía de inmediato poner a alguien encargado, así que dejó a dos personas y me tocó a mí empezar a cubrir cine, a hacer algunas entrevistas y bueno, de ahí ya me fui metiendo, después fui conociendo gente, me fueron llamando de distintos lados y terminé escribiendo en un lugar. Eso fue, partí haciendo la práctica el 2000, fue mi primer año de trabajo como periodista, aunque todavía estaba estudiando. Y el 2001, al año siguiente, ya empecé a estar en lugares, en un lugar, en un canal de televisión, eso sí por cable, pero que era importante, un espacio cultural. Y después en una revista de cine que nació ese año 2001, hice mis primeras críticas a fines del 2001. Así que ya son 2 décadas que no me he dado cuenta cómo, pero ha pasado el tiempo volando. Así que eso fue por el lado del cine. Y todo lo que es la ópera a mí ya me interesaba, ya me había tocado desde ese año 87, me fui metiendo mucho, fines de los 80, durante los 90. Llegó un momento en que yo creo que sabía más de ópera de lo que sabía de cine. Y también por eso me fui especializando en eso y me tocó empezar a dar algunas charlas, hacer algunas actividades con público, y me fui metiendo mucho en eso durante toda esa década del 90. Por lo tanto, cuando llega el 2000 yo ya conocía mucho de ópera y de cine también sabía bastante y por ese lado me fui encaminando y se fueron dando una serie de circunstancias muy, muy buenas porque la gente que ya me conocía me recomendaba con otras, alguien daba mi nombre, me llamaban y se fueron dando las conexiones y desde entonces, afortunadamente, a pesar de que el periodismo y lo ligado con la cultura está muy sometido a los vaivenes económicos y hoy más que nunca con el cambio de los medios tradicionales por las nuevas tecnologías, y todo lo que eso implica, que quizás podremos platicar un poco más de eso después, se fueron dando las circunstancias para que a pesar de todos estos vaivenes, afortunadamente en estas 2 décadas siempre he estado haciendo cosas ligadas con lo que me gusta y eso es muy bueno, sobre todo en estos últimos años con la pandemia, que lamentablemente afectó mucho a la cultura, dejaron de hacerse muchas cosas. Afortunadamente yo he podido continuar trabajando a pesar de todo y he seguido activo en lo que me gusta. Joel, y además hablamos de que eres un referente y lo eres también a nivel, por supuesto, gremial, lo has sido, has coordinado prácticamente diferentes círculos de críticas y críticos de arte en ese sentido, también, por supuesto, representarlo a nivel institucional, en los medios de comunicación, en diferentes festivales importantes en todo el mundo, y en ese sentido también tu voz va a tomar, es decir, cómo tú te sientes en el momento en el cual ya tu voz va siendo referente por 2 décadas, es decir, Joel Poblete no solo da su opinión, su análisis, su punto de vista, sino que además este punto de vista tiene una influencia en otros críticos y asimismo en la audiencia. Uf, bueno, de partida yo nunca me he considerado a mí mismo un referente, tampoco por falsa modestia ni nada. Yo sí, en el medio en el que me desenvuelvo, sí me conocen los colegas, la gente de los medios sabe quién soy, pero tampoco es que salga a la calle y la gente me reconozca o me detengan en la calle ni nada por el estilo. No, no, no pasa eso. A veces sí me encuentro con la grata sorpresa que estoy en un ámbito, en alguna conversación y alguien me dice, oye, tú eres Joel Poblete, sí, te he escuchado en la radio. Claro, pasa eso y siempre es divertido porque, como digo, a diferencia de otros colegas míos que sí son muy reconocidos porque sobre todo porque tiene su propio canal de YouTube, cosas así que yo no me he querido meter. Eso ayuda mucho hoy en día, obviamente, lo mediático que permiten las redes, las distintas plataformas. Entonces, en ese sentido, yo nunca me he sentido totalmente un referente, pero sí, como digo, dentro de mi medio sí soy reconocido por los colegas y la gente con la que me muevo. Entonces, es interesante porque, sobre todo con el paso del tiempo, cuando me fui codeando de cierta manera con colegas que uno admiraba mucho, como esta gente cuando yo llegué a hacer la práctica, a la que yo había leído, que seguía lo que ellos escribían y conocerlas en persona, claro, es entretenido y que después, al principio uno es un aprendiz. Y después ya terminas tratándote un poco más de igual a igual, como un par, a pesar de que yo siempre trato de seguir aprendiendo y nunca me considero que todavía uno se lo sabe todo porque es imposible. Por ejemplo, en el ámbito del cine,
no solamente en Chile, también en México pasará y en gran parte de Latinoamérica estamos, y bueno, y el mundo en general, estamos muy dominados por la cartelera de Hollywood. Entonces uno ha tenido que ir aprendiendo por el camino y ahora, claro, uno sabe más de cine europeo, conoce algo de cine asiático, pero por ejemplo de cine africano siempre es tan poco lo que llega a nuestro continente y acá en cartelera no llega nunca, hay que verlo en ciclos, en plataformas, entonces uno siempre está aprendiendo y también hay películas de países que hubo un momento que desarrollaban sus producciones cinematográficas y por razones políticas, sociales, no llegaban al país donde tú vivías y tienes que aprender después lo que hubo. Entonces, en el fondo uno siempre está aprendiendo. Así que no me considero alguien que se las sabe todas porque me falta mucho aún, pero sí creo que dentro del medio en el que estoy puede decirse que he llegado a una cierta posición de que puedo ser más reconocido, como digo, por los colegas. Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, es emocionante sentir eso, pero también hay que tomárselo con mucha humildad. No, no, es bonito, uno puede ser un referente para los amigos, la gente que uno conoce, quizás, pero claro, tampoco uno es un gurú ni un semidios, y también eso es interesante cómo la crítica ha ido cambiando un poco la posición, que antes los críticos estaban desde un pedestal o los periodistas especializados eran los que hacían así, con el pulgar arriba o el pulgar abajo, casi como en el Coliseo romano, y lo que ellos decían era la ley. Hoy en día los críticos y críticas siguen teniendo una influencia importante, pero claramente está un poco relativizada, porque ahora a través de las redes sociales, de Twitter y todo eso, la gente todos opinan de todo y tienen que opinar de inmediato, no hay mucho tiempo para la reflexión, todo, tú ves la película y la gente de inmediato quiere su pulgar arriba, pulgar abajo, pero ahora se democratizó, cosa que me parece muy sana y muy interesante, pero también hay que entender que hay ciertos límites, ahora todo el mundo opina de todo, todos tienen su canal de YouTube, todos son influencers, entonces eso es como extraño ese fenómeno. Y dentro de eso yo creo que estoy un poco a término medio, no soy ni estoy en un púlpito diciendo lo que corresponde y lo que está bien y lo que está mal, cosa que a mí en la crítica en general soy enemigo y siempre lo repito, decir que algo está bueno o que está malo. Cuando tú dices, ¿te gustó la película? ¿Está buena o está mala? A mí no me gusta porque a lo mejor lo que para mí está bien, para ti no lo está y viceversa. Entonces yo puedo decir, mira, me pareció tal cosa o a mí no me gustó tanto, pero quizás a tal persona le va a gustar. Pero eso decir, no, está buena o está mala, no me gusta tanto. Entonces yo estoy en un poco en un término medio, como digo, entre esos críticos célebres y muy alabados y elogiados, y entre el influencer. Yo creo que estoy ahí algo entre medio, pero de cierta manera, claro, uno puede decir que es referente, pero como digo, lo digo con mucha humildad porque tampoco soy una celebridad en ese sentido. Dijo él, y es muy interesante porque justo ese sentir que tienes de alguna manera, en la forma de aproximarte al cine, al arte en general, sentirlo, por supuesto, vivirlo y opinar sobre él o dar tu punto de vista, hace que tengas esa conexión también con la audiencia y con quienes te seguimos, porque lo vivimos así como tú. Y además, es muy interesante porque todos los años 90 de alguna manera, ese cambio en la cinematografía de América Latina, hablando de América Latina y del cine latinoamericano, en los años 90, en el mismo cine chileno, por supuesto, a partir del 90, 91, se da un cambio interesante. En México vivimos un cambio también muy importante en los años 90 y hace el boom en este siglo, por supuesto, en el cine argentino, en el cine chileno, brasileño, que retoman sus épocas de oro de los 50, 40, 60 y en los años 90 vivimos un cambio, una transformación y tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo viviste también, no? Como este niño y este joven que empieza a ver un cine propio, un cine latinoamericano, que va transformándose y que va abordando tantas aristas hasta plasmar diferentes obras de arte y obras maestras de la cinematografía. Y tú al opinar de ellas también, ¿cómo lo viviste? Uf, ¿Lo has ha sido vivido? algo maravilloso. Una de las cosas bonitas de dedicarme a esto ha sido justamente acercarme a algo a lo que yo no tenía mayor aproximación previa. Por lo mismo que decía, como siempre estábamos dominados por Hollywood, era muy poco lo que llegaba a cine latinoamericano. Por supuesto, había grandes referentes y uno de ellos, por supuesto, venía de México, porque siempre ha habido una conexión muy especial entre Chile y México a nivel musical, a nivel cinematográfico, por supuesto, con Cantinflas, por ejemplo. O sea, Cantinflas, bueno, también podemos hablar de la televisión con El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, que también es un referente muy potente para Chile, en especial en ciertas décadas. Quizás las nuevas generaciones no sé si conectan de la misma manera, pero sin duda Cantinflas fue un referente durante mucho tiempo. Además, Chile
siempre los expertos han dicho, y yo también pienso lo mismo, que en Chile nunca hubo una gran industria cinematográfica como sí la había en México, como sí la había en Argentina, en Brasil, por hablar de otros ejemplos latinoamericanos, y en menor medida en Colombia, que también tiene una industria muy potente, pero claro, nunca llegó al mismo nivel de lo que hacían los mexicanos, argentinos y brasileños. Entonces Chile tiene una historia muy accidentada de acercamiento al cine, y nosotros como chilenos no teníamos un acercamiento demasiado directo con nuestras películas, salvo contadas excepciones que habían logrado hacer un gran éxito. Entonces, bueno, por lo mismo, yo tampoco tenía una conexión. Si yo no era un gran experto cuando niño de cine, porque mis padres no me lo inculcaron de cierta manera, menos iba a tener un acercamiento con el cine chileno, que también había muchos clichés y estereotipos sobre el cine chileno, y para qué decir latinoamericano, yo no conocía la verdad nada, y lo digo muy sinceramente. Cantinflas, por supuesto, sí, lo vi en mi infancia en el cine, me encantaba, hasta el día de hoy me río mucho, lo encuentro un genio, un maestro realmente, pero había muchas cosas mexicanas que yo no conocía, argentinas tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Y por eso para mí fue tan bonito el 2000, precisamente el año en el que empiezo a trabajar como periodista, como me tocaba cubrir cine, me toca empezar a cubrir justamente festivales, por ejemplo, el Festival de Cine de Viña del Mar, que no de la canción, que es el más famoso, sino que el del cine, que es muy emblemático en la historia del cine latinoamericano, que lamentablemente como gran parte de lo que pasaba en Latinoamérica se vio interrumpido por la dictadura. Y ahí hago un pequeño paréntesis que claro, conviene un poco distinguir que por ejemplo como en México siempre se ha hablado de la época de oro del cine mexicano, que se remonta a esas décadas que mencionabas tú, pero el verdadero auge del nuevo cine latinoamericano empieza en Latinoamérica, en nuestro continente, justamente a fines de los 60, durante los 60, pero especialmente a fines de los 60 y principios de los 70, cuando empiezan a surgir cineastas muy potentes, Glauber Rocha en Brasil, en Argentina, por supuesto, estaba Leonardo Fabio, estaba Torres Nilsson, acá en Chile estaba Raúl Ruiz, Aldo Francia, Miguel Litín, con Ujú. títulos muy emblemáticos. Entonces, y se empieza a dar, y para qué decir el cine cubano, entonces se empieza a dar al mismo tiempo una serie de cineastas muy importantes que estaban renovando el cine de sus respectivos países, y esto hace eclosión en el Festival de Cine de Viña del Mar, que justamente empieza en estos años 60, y estaba todo subiendo mucho, estaban pasando muchas cosas a la vez, pero lamentablemente las dictaduras, un año antes, un año después, van llegando a los distintos países y todo esto va quedando paralizado. Y por eso después ha costado tanto que el cine latinoamericano recupere ese lugar, esa posición que tenía, a pesar de que se siguen haciendo películas importantes en México, en Argentina, pero todo se ve interrumpido por las dictaduras. Por lo tanto, cuando yo empiezo a meterme más en lo profesional, no tenía un gran conocimiento de cine latinoamericano, llegaban películas, algunas peruanas, no sé, por ejemplo, Perú, Francisco Lombardi, llegaban sus películas, Ujú. muchas basadas en famosos libros como La ciudad de los perros, después Pantaleón y las visitadoras. Entonces, estos títulos llegaban, pero eran como cosas aisladas, no había un concepto de cine latinoamericano, y si se hablaba de cine latinoamericano, si tú le preguntabas a la gente en la calle, por supuesto te iban a hablar de Cantinflas, de grandes del pasado, pero lo que estaba pasando en el momento no lo sabíamos. Por eso es un verdadero milagro que justo, no te voy a decir que en el preciso año, pero en ese momento en que yo empiezo a trabajar, se están dando este nuevo impulso para el cine latinoamericano. El año 2000 es el estreno mundial de Amores Perros, una película que para mí marca un antes y un después en mi acercamiento al cine, no solamente mexicano, sino que el cine latinoamericano. Fue como un Ujú. cachetazo, fue como una bofetada. Después se imitó tanto ese cine que hacía González Iñárritu, después lo que sigue haciendo González Iñárritu puede ser cuestionado, puede gustar o no, pero ese momento, esas tres historias interconectadas por un accidente, una forma de narrar que después todos empezaban a imitar, pero en ese momento para mí fue un impacto. Y no solamente para mí, para muchos colegas, y dijimos, wow, el cine latinoamericano está haciendo cosas interesantes, hay que ponerle más atención. Y en Argentina también son los mismos años en que viene Nueve Reinas, después viene el llamado Nuevo Cine Argentino, que parte de año 2000, de cierta manera para algunos parte en 98, 99, pero lo impulso grande es 2000, 2001, La Ciénaga, un hito del cine latinoamericano es del 2001. Entonces es interesante que justo en estos años en que yo empiezo a trabajar como periodista, empiezan estos hitos del cine latinoamericano a hacernos ver el cine de otra manera de nuestra región, de nuestro continente. Y también en Chile lo mismo. En Chile durante los 90 y durante la dictadura hubo algunos títulos importantes, pero el 2000 en adelante empiezan a surgir algunos títulos que empiezan a dar que hablar. Machuca va a venir el 2004, el 2001 Taxi para Tres gana el Festival de San Sebastián. Entonces empiezan a salir ciertos títulos puntuales que empiezan a dar una idea de que algo está pasando en Chile y en Latinoamérica. Así que este acercamiento, estoy muy contento porque quizás si yo hubiera empezado el año 90 a trabajar, hubiera tenido más años,
quizás no habría sido lo mismo que, claro, que llegue a trabajar el 2000 y que en el 2000 se estrene Amores Perros y empiezan a surgir todas estas películas al mismo tiempo. Así que fue muy lindo y ahora me encanta el cine latinoamericano, el cine de mi país. Ahora hago clases de cine, historia del cine chileno y me encanta darme cuenta que las nuevas generaciones conocen muy poco, cosa que es triste, pero a la vez cuando van conociendo se van interesando y van descubriendo lo que está pasando acá, lo que pasó y lo que pasa en Latinoamérica. Entonces esa misión de dar a conocer un poco para que la gente no sea como yo, que no tenía mayor acercamiento ni mayor conocimiento y hoy en día tenemos mucha más posibilidad de acceder a este cine, creo que es parte fundamental de lo que uno puede hacer en esta labor de difusión y de comunicar lo que uno nos apasiona. Impresionante, y la verdad es que me apasiona escucharte. Estoy seguro que nuestra audiencia igual, Joel, con estos viajes y estos momentos, estos puntos cruciales, estos breakthroughs en la historia del cine, por supuesto, y el cine latinoamericano, como mencionas, y me encanta que hagas esa mención, por supuesto, del cine, cómo cambia 40, 50, y pensamos que es la época de oro, y vienen los años 60, finales de los 60, y Chile tiene una obra maestra, ¿no? Con Litín, y Litín luego viene a México a hacer cine, y al mismo tiempo el cine mexicano de los finales de los 60, que también revoluciona y que es distinto a la etapa anterior de la época de oro, y después este año 90 en el cual la industria comienza de nuevo a hacer películas con cierta independencia en nuestros países, y luego a partir del año 2000 el boom, y es justo en ese proceso en el cual Joel Poblete va haciendo que su voz permee en América Latina. Joel, hablando de directores, hemos mencionado algunos latinoamericanos que sin duda están en un gran momento, y que después, en otra ocasión, podríamos platicar del cine latinoamericano hecho en América Latina y el de la migración, ¿no? Con los También, directores que migran y importantísimo. son otro cine, ¿no? Y hablaremos de Argentina, Chile y México en particular. Me gustaría preguntarte, y en estos minutos finales, sobre los directores o directoras que han tenido influencia en ti, si quisieras compartirnos algunas o algunos de los que han hecho en Joel Poblete una huella o han dejado una huella importante. Uf, son tantísimos que, claro, nos demoraríamos mucho y no hay tanto tiempo, pero sin duda, ya que mencionabas antes a los Fableman, tendría que mencionar a Spielberg. Es imposible pertenecer a la generación que soy yo, nacido mediados o fines de los 70, y no tener alguna conexión directa con Spielberg, si te gusta el cine. Y aunque no te gustara el cine, a veces hay gente que no es experta en cine, pero claro, si vimos ET en nuestra infancia, si vimos las películas de Indiana Jones, y bueno, fuimos creciendo con eso, obviamente nos pega fuerte. Después viene Jurassic Park, pero también viene la lista de Schindler, etcétera, etcétera. Entonces, es un creador importante. Yo no te diría que es mi cineasta favorito o el mejor de la historia, pero sin duda está en un lugar especial de mi admiración y de mi cariño también, ¿ah? Porque una cosa es lo que uno admira en lo profesional, en lo artístico, pero también que te llegue a los sentimientos. Y Spielberg siempre tiene eso, y los Fableman, por lo mismo, también es tan emocionante. No me parece una película perfecta ni una obra maestra, pero creo que refleja muy bien cómo surge en él esta pasión, este amor por el cine, y además cómo eso está comunicado con su lado más personal, más familiar, más íntimo. Entonces, sin duda, es un director muy relevante, pero te podría nombrar muchísimo: David Lean, el mismo Scorsese, François Truffaut, son muchos y de distintos países, sobre todo porque uno también va conociendo, por lo que decía antes, cuando uno se forma, conocía a Spielberg y no tenía idea yo quién era Truffaut, si después vi, cuando vi Encuentro Cercano al Tercer Tipo la primera vez, que no fue en la época en que se estrenó originalmente, sino que años después, ya podía saber que el señor que estaba ahí colaborando con el protagonista era Truffaut, pero en su momento quizás no lo habría sabido. Entonces después uno va conociendo más y son muchos los nombres que uno le generan cariño. En mi proceso de aprendizaje cinéfilo también Fellini fue un personaje importantísimo. He vuelto en los últimos años a ver, no sé, Ocho y Medio, La Dolce Vita, cada cierto tiempo la vuelvo a ver y me siguen fascinando, y es increíble cómo siguen influyendo tanto hoy en día. O sea, siempre que alguien cuenta una historia de infancia, como le pasó a Spielberg con los Fableman, o al mismo Cuarón con Roma, o Kenneth Branagh el año pasado con Ujú, Belfast, Paolo Sorrentino con Fue la mano de Dios, cualquiera de ujú. ellos que se pongan a contar un episodio de infancia o adolescencia, siempre dicen, oh, está haciendo lo mismo que hizo Fellini con Amarcord. Entonces Fellini al final sigue influyendo, aunque para algunos pudiera estar pasado de moda, se nota que sigue su vigencia. Eso solamente por decirte unos pocos, porque podría nombrarte decenas, porque son demasiados los directores que admiro y que quiero, pero Spielberg claramente tiene un lugar especial para mí en el aprendizaje cinéfilo y en el cariño del espectador Correcto. común y corriente que se acerca a una película. Ese cine con el cual sentimos la conexión especial por la vida misma, por la pasión, por el gusto, por la aproximación, y todos recordamos esos momentos en el cine en el cual una película asombra, ¿no? Desde Volver al Futuro, que la ves como un niño que te asombra ver esto, o Jurassic Park, o ver la trilogía del Señor de los Anillos y decir esto es distinto, o The Matrix,
cuando tenemos la oportunidad por ver por primera vez alguna película de Godard, dices, esto es distinto, ¿no? Esta narrativa es diferente y te llena el alma. Joel, para nosotros un honor inmenso, para mí un placer, de verdad, con gran admiración, con el cariño, un abrazo hasta Santiago y gracias por permitirnos escucharte. Muchas gracias de todo corazón, Joel. A ti nuevamente y por la invitación. Para mí un gusto, se pasó volando el tiempo, quedaron tantas cosas que podíamos haber platicado, Sí, pero bueno, como tú dices, para una próxima oportunidad, encantado, cuando gustes, me avisas. Y como siempre, como digo, un gran placer, un gusto poder platicar contigo ahora virtualmente, me parece genial. Muchos saludos a toda la gente que conozco, que nos pueda ver y también a gente que no conozca, pero encantado de estar platicando con ustedes. Un abrazo muy grande desde Santiago de Chile y que estén muy bien. muchas gracias, Joel. De todo corazón, gracias y estamos entonces pendientes para otra nueva entrega que será increíble platicar contigo y compartir desde el cine y desde la ópera también para abordar los temas culturales. Un referente de América Latina, sin duda, Joel Poblete. Un abrazo enorme, Joel, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición tan especial de Filmmakers Movie para Resumiendo México y Ultra México. Gracias de todo corazón. Nos vemos, Joel, y nos vemos en la siguiente. Gracias, un abrazo, Bye. Joel. Chao, chao, igualmente.